¿Hasta qué punto un ChatGPT puede empezar a sustituir a una base de datos jurídicas, ¿no? El factor alucinación, cuando lo llevas a un ámbito jurídico, es que no podemos permitir error, porque es la clave entre tener éxito o no tener éxito, entre darle un servicio satisfactorio a tu cliente y de calidad a que sea desastroso. Dentro de ChatGPT han creado los GPTs, Sí. donde tú vas creando tu propio entorno dentro de ChatGPT. ¿Tiene sentido que dentro de la propia base de datos jurídica dieseis la opción de crear pequeños entornos privados, pero dentro de vuestro entorno? ¿Tiene sentido eso? Ahora, con la IA generativa, lo que vemos es que los procesos de digitalización se están acelerando también. Pensar, oye, ¿y yo cómo lo voy a incorporar en mi despacho? Esta es una pregunta que cada asesor debería tener ahora mismo encima de la mesa. El hacer un plan para incorporar la IA generativa en sus procesos para ser más eficiente, para prestar un servicio de más calidad a sus clientes, pero también para ser competitivo. Hola innovador, mi nombre es José Pedro Martín, director del Centro de Innovación de Despachos Profesionales, y bienvenido a este videoblog Pasión por el Despacho, donde todas las semanas hablamos sobre procesos y tecnologías para el sector de los despachos profesionales. Vamos a hablar hoy sobre las bases de datos jurídicas. Si hay un software que necesitamos el 100% de los despachos, es un lugar donde podamos ir a encontrar legislación, jurisprudencia, resoluciones, que además sea un software sencillo, que intentemos, ¿no?, a la primera, que es lo que más nos cuesta muchas veces, buscar esa solución que nos pueda apoyar ese recurso que estamos haciendo. Por cierto, en nuestro marketplace, marketplace.innovaciondespachos.com, donde tenemos ya más de 800 productos, entre ellos tenemos una categoría específica de bases de datos jurídicos, con las más importantes a nivel nacional, os invito a conocerlas. Y hoy tenemos la suerte de tener en este videoblog a José Ángel Sandín. ¿Cómo estás? Muy bien, buenos días. Gracias por invitarme a este ámbito, a este escenario, ¿no?, de conversación, que lo encuentro muy interesante. Bueno, José Ángel Sandín es el actual director general de Lefebvre, una de las bases de datos jurídicas, una de las editoriales también más importantes a nivel nacional. Llevas muchísimos años, en tu LinkedIn creo que pones 31 años. Sí. La verdad es que yo acabo la universidad y empiezo a buscar empleo y con la buena suerte de encontrarlo en Lefebvre, ¿no?, que entonces era lo que se llama ahora una startup. Entonces entré en una startup con un proyecto muy bonito y a partir de ahí se puede decir que mi carrera profesional está íntimamente ligada con la de Lefebvre, porque he permanecido ahí desde que entré, hasta ser lo que es ahora Lefebvre, ¿no? ¿Cómo empezaste? Bueno, yo recuerdo que llevaba la parte comercial, una especie de responsable comercial, porque de verdad éramos 7, contados con los dedos de las manos, evidentemente, y fue muy, muy interesante porque estaba todo por descubrir, estaba todo por hacer. Eran tiempos en los que solo había papel. Los medios de difusión, de comercialización también eran muy, muy, muy físicos, pues se enviaban mailings. Todavía no se llamaba por teléfono en España y ahora sí llamamos bastante todos por teléfono para conseguir clientes. Entonces fue como un descubrimiento y una progresión muy asociada a lo que ha sido la evolución también de la sociedad, ¿no? En un momento dado llegaron los CDs y pues la empresa empezó a progresar por ahí también, transformó todos sus productos a lo digital, primero con los CDs y luego en un momento dado pues llegaron las bases de datos online y sufrimos esa transformación. Cuando entraste no existía todavía el Memento, ¿no? ¿O sí? No, existían los 2 primeros mementos. Estaba el memento fiscal, casi el memento fiscal porque le faltaba un impuesto, y el memento social al completo. Y el año en que entré yo fue el segundo año de comercialización de los mementos. Se había ya comercializado una primera edición con una difusión limitada y mi responsabilidad fue a estos 2 títulos darles mucha mayor difusión con todo mi conocimiento de marketing que podía aplicar al tema. Y esto fue muy interesante porque, claro, al principio empiezas con tu ordenador haciendo las primeras cartas, contactando por teléfono con los primeros clientes. Desde ese hacer tú mismo todo, de ahí pues progresamos también en el número de mementos, pasamos a tener no 2, sino otros 4 mementos, que incorporamos también
al memento fiscal y al memento social, el memento sociedades mercantiles y el memento contable. Y ese núcleo de 4 mementos empezó a tener crecimientos de 2 cifras desde el día 0, que al principio obviamente es más fácil crecer a 2 cifras, pero luego fuimos con un crecimiento sostenido, rápido y bastante fuerte por la fidelidad de los clientes, diría yo. Vieron en el producto inmediatamente una guía, una manera de abordar la información muy... Era un libro, ¿no? Al final que te servía para... Sí, pero era un libro que no podías tener vertical, porque las tapas son blandas, ya los conoces. Entonces se caía, lo tenías que tener encima de la mesa. Y además tengo algún memento en la oficina llenos de post-it por todas partes, el cliente los subrayaba, bueno, y todavía hay clientes que solo confían en el formato papel. Pero eso, claro, era para nosotros una satisfacción enorme, el ver cómo los clientes constantemente los usaban. Y cuando se quedaban viejos, perfectos para apoyar las pantallas, ¿eh? ¿Verdad? Eso funciona. Pero bueno, te advierto que hay clientes que tienen pues toda la gama de mementos guardada como... Hay incunables, hay ediciones que las hemos agotado y no tenemos casi ejemplares en la editorial. Y la verdad es que es impresionante. A veces voy a alguno de los despachos que son nuestros clientes, ver todos los mementos fiscales desde la primera edición y, joder, yo lo veo y digo, joder, tenemos 30 años de mementos, es increíble, ¿no? Claro, y todos los años, claro, había que enviar de nuevo todos los mementos a todos los clientes. Es decir, Sí. eso en inversión en papel, es decir, la digitalización para vosotros fue un avance tremendo, Sí, bueno, ¿no? ahí si te acuerdas estaban las hojas intercambiables que recibías, tenías que ir actualizando tu producto. Entonces el memento surgió también como una pequeña revolución, porque sustituías a lo mejor, no sé si tenía 10 o 15 tomos, alguna de las colecciones que había, pues lo sustituías por una sola obra de fácil acceso y que podías consultar con mucha solvencia, ¿no? Era como, teníamos un socio en aquel día, en aquellos días, que decía que era como un libro ordenador. Y es verdad, cuando tú lo consultas, vas leyendo y está lleno de referencias que te permiten saltar de un sitio a otro de la obra con mucha facilidad, y eso, pues al final, reduce tiempo. Y aparte que dentro de la obra pues no hay trozos que se repitan. Si queremos abundar en algo que ya se ha citado en otro sitio de la obra, pues no lo volvemos a repetir. O sea, hay una tecnología detrás que es la que persuadió a todos nuestros usuarios de que era la mejor obra. Entonces fue un pequeño boom. Un pequeño boom. El momento clave yo creo que fue cuando la agencia tributaria empezó a comprar el memento fiscal como obra de referencia. Y esto me lo han contado muchos clientes que a lo mejor tenían una inspección y veías al inspector que entraba con su memento fiscal debajo del brazo y claro, esto hacía al contribuyente pues pensar que a lo mejor debía equiparse adecuadamente para atender esa inspección. ¿Cuántos sois actualmente en la empresa de empleados? 450 empleados. ¿Y cómo están distribuidos por departamento? Es decir, ahí imagino, ¿no?, que al haber mementos fiscales laborales habrá gente dedicada solo a laboral para ir actualizando. ¿Cómo funciona ese sistema de actualización? A ver, esto es una de las características únicas de nuestra empresa. Tenemos un equipo de redacción bastante extenso, a diferencia de otros editores de información que normalmente suelen funcionar encargando colaboraciones a terceros que escriben en monografías, las entregan y las publican y ya está. Nosotros vamos más allá porque tenemos esta metodología única que no se aprende de la noche a la mañana. Cada redactor que entra pues a lo mejor tiene un proceso de formación de varios años hasta que es capaz de redactar con la sistemática memento adecuada. El perfil perfecto sería que tuviese licenciatura en Derecho o formación en empresariales, ¿no?, que tenga que ver con la materia, ¿no? Me imagino que por supuesto, tiene que ser jurista, ¿no?, al fin y al cabo. Aporta mucho el hecho de que tenga experiencia, que haya trabajado en un despacho previamente. No obstante, ellos no son los únicos creadores del memento, son co-creadores junto con una nómina de cerca de 2.000 colaboradores externos que tenemos, que nos dan sus textos procesados, escritos, son colaboradores de muchísimo nivel. Pues hemos tenido subdirectores de tributos, hemos tenido, bueno, de todo. Y ellos nos entregan sus escritos sobre el desarrollo de una novedad que luego nosotros transformamos completamente en lo que es el texto del memento. O sea, el autor no se reconoce después en el memento, no encuentra lo que ha escrito,
porque este equipo de redacción de tanto nivel también pues, lo desbroza, lo reordena, identifica qué es lo importante, deja para un segundo plano lo superfluo, lo que es más una precisión, por ejemplo, elimina todo lo que sobra, ¿no? Y es lo que hace que nuestros mementos sean todo músculo, nada de grasa, ¿no? Esa es una manera de describir lo que tenemos, ¿no? Me imagino que dirigir una empresa como esta tiene esa complejidad de estar pegado a la actualidad, de estar continuamente pues, con los colaboradores, revisando normativas, desde luego, doctrina. ¿no? Para nosotros, yo recuerdo en el año 2008 que salió la nueva versión de el código contable, ¿no? ¿El plan general contable? El plan general contable, perdóname, que no lo tenía en la punta de los dedos. Y bueno, eso fue una revolución para el memento contable. Tuvimos récord de ventas, evidentemente. Es decir, cada vez que sale una novedad, alguien la tiene que explicar. Y esto es ayudar al cliente a asumir, a comprender, a tener ese conocimiento para aplicarlo a sus clientes. Y ese es nuestro objetivo, el ayudarle en todo este proceso. Y por lo tanto, cuando sale una novedad son buenos tiempos para Lefebvre, ¿no? Porque tenemos esa oportunidad de darle servicio al cliente, él lo aprecia y tenemos esa comunicación, ese servicio, ese afán de servicio a él que lo podemos poner en marcha. Para comprender un poco de dónde os nutrís, toda la información legal viene del Consejo General del Poder Judicial, ¿no? Que es a través de CENDOC, a través del Centro de Documentación, el que proporciona a las empresas, a las editoriales, todos esos documentos, ¿no? Sí, bueno, eso es solamente una parte. Luego está pues, toda la legislación. Legislación que se actualiza permanentemente. O sea, están no sé si son 8 millones de sentencias que proporciona el CENDOC. ¿Las proporciona todas o una parte? Yo creo que casi todas. A lo mejor hay algunas que no. Es una cuestión histórica. Hoy en día realmente sí. Pero bueno, no hacen falta tampoco absolutamente todas. Aquí la clave es saber cuáles son las importantes. Pero bueno, eso es una fuente de información. La otra es la legislación, que tiene la particularidad, así como la jurisprudencia, bueno, pues se va acumulando y luego la legislación tiene la particularidad de que se actualiza cada día. Entonces, eso nos obliga a tener una vigilancia constante de la novedad y estar seguro de que somos capaces de ofrecer una versión consolidada de la norma, ¿no? Para que el cliente pueda actuar sobre lo que está vigente en el momento en el que sucedió el caso que quiere resolver. Si fue hace 5 años, o hace 3, o hace 2, pues también somos capaces de entregarle la información correcta para que pueda actuar. O sea que la norma tiene truco, no es tan sencillo. Luego está la doctrina administrativa, pues, por ejemplo, resoluciones de la Dirección General de Tributos o legisladores autonómicos. En fin, todo lo que es norma hay que tener en cuenta, todo lo que es doctrina administrativa también. Y luego tenemos la doctrina de autor, obras, monografías de nuestros autores, que también colaboran con nosotros. De todo eso somos capaces de extraer información ya procesada, ¿no? Como son los mementos, que es la máxima expresión del procesamiento y de añadir valor a la información. Pero tenemos también soluciones de actualidad, como es ADN, análisis de novedades, que permiten al lector cada día estar al día con la última información relevante en aquellos temas que trate, o información más simplificada como es apuntes y consejos, muy destinado a la pyme o al despacho más pequeño, que quiere de manera muy sencillita comprender una cuestión determinada. Y además de esto, bueno, pues tenemos, por ejemplo, formularios para pasar de la información a la acción, ¿no? Tú tienes un caso y al final tienes que hacer un escrito, tienes que responder a una demanda, etcétera, etcétera. Pues todo eso, con todo esto ayudamos a nuestro cliente también con los formularios. A nivel contenido, grosso modo, te puedes imaginar un sistema interrelacionado absolutamente al día en todos sus aspectos, lo cual supone una aplicación de inteligencia, una aportación de inteligencia humana muy importante, que es lo que configura este ecosistema de conocimiento enorme que tenemos. No me quiero olvidar de la formación, porque luego, ¿qué es lo que pasa? Que el cliente necesita adquirir esos conocimientos
y es mucho más fácil si alguien se lo explica y si puede atender a uno de nuestros cursos online, etcétera, ¿no? Para poner a la gente en situación, ¿Lefebvre es una empresa española o no? Bueno, los accionistas son franceses. Sí, es la familia Lefebvre. Es una familia. La familia Lefebvre junto con la familia Sarrut. Configuran Lefebvre Sarrut, que es la empresa holding del grupo. Estamos presentes en 8 países de la Unión. En Alemania, Bélgica, Holanda, Luxemburgo, Francia, Italia, Reino Unido y España. Y bueno, tenemos una facturación global de unos 550 millones de euros y somos 2.500 empleados en toda Europa. ¿En España qué facturáis más o menos? Estamos en torno a los 46 millones de euros ahora mismo. Sí, y creciendo, ¿eh? No hemos parado de crecer desde el minuto cero. Incluso en el año de pandemia, ahí nos quedamos flat, no decrecimos tampoco, nos quedamos ahí planos. ¿Cómo fue vuestra apuesta digital? Porque claro, pasamos del papel, del memento, y hubo un momento en el que todo eso hay que llevarlo a online, a un usuario y contraseña, todo en tiempo real, ya no hace falta enviar esas actualizaciones. ¿Cómo vivisteis ese cambio? Bueno, eso fue una revolución para todo el sector. A ver, ahí teníamos y seguimos teniendo, nos beneficiamos en cierta manera de tecnología que ya existía en el grupo, que se desarrolló en esa época en Francia, ¿no? Y bueno, teníamos un sistema que funcionaba con esas mismas interfaces y software, y para nosotros fue reproducir lo que ya se estaba haciendo en Francia. Entonces, claro, antes te decía que el memento era un libro ordenador, entonces fue relativamente fácil el plasmar lo mismo que veías en papel, lo plasmabas en una interfaz electrónica en la que si ves una referencia a una norma puedes hacer clic e irte al texto de la norma. Si ves una referencia a otro sitio del memento, haces clic y te lleva a ese otro sitio. Pero manteníamos ahí la interfaz de usuario, el look and feel como si vieras la página del memento, pero en pantalla. Lo que hizo, por ejemplo, El Mundo, ¿no? Con el periódico, intentar que cuando lo vieses en la tablet fuese lo mismo, ¿no? Como si tuvieses el exacto. papel. Incluso tenías que con el ratón pasar la página y todo esto. Sí. Al principio era así, ¿no? Y la verdad es que yo creo que el cliente lo agradecía porque estaba en un entorno conocido, digamos, ¿no? A pesar de que tuviera esos links y todo esto, bueno, pues tú tenías delante algo que te era familiar, que era el memento. Hombre, se echaba en falta esa rapidez de búsqueda, no la rapidez de búsqueda, sino la rapidez de manejo, ¿no? Te pasará a lo mejor cuando vas a la playa, pues a lo mejor te gusta leer tu libro en papel. Pues hay muchos clientes que les gusta leer la información en papel. De hecho, en aquella época, la funcionalidad más usada era imprimir, la más usada de todas las que teníamos. No subrayar, era imprimir, ¿no? Y es por esto, porque a la gente, una vez que se tiene que situar en una posición de estudio, ¿no? Pues ahí prefiere subrayar, leer sobre el papel. Ahora ya no, pero en aquella época así fue, ¿no? Entonces, tuvimos que gestionar toda esa transición siempre pensando en qué era lo que el cliente apreciaba, necesitaba. Y para vosotros es un paso gigantesco desde el punto de vista de saber qué es lo que más se busca, dónde suelen ir, ¿no? Es decir, toda esa trazabilidad, todos esos logs que van dejando los usuarios es una información súper privilegiada. Claro. Bueno, cuando sacamos el CD esa información no la teníamos, no la podíamos almacenar. Esa segunda revolución, pues la primera fue el CD, ahí ya conseguimos meter pues todos los mementos que teníamos. La segunda revolución fue Internet. Ahí, no sé si recuerdas también que para tener una base de datos completa con toda la información, a veces tenías que introducir varios CDs. Luego salió el DVD y eliminó ciertas barreras, pero igual llegó un momento en el que se saturaban de información y necesitabas tener varios DVDs a los que el sistema tenía que recurrir, y esto era lento, un poco arduo, ¿no? Y luego salió la base de datos ya puesta en Internet, y eso eliminó todas estas barreras. Lo que pasa es que el cliente tenía que tener Internet y tenía que tener un acceso rápido. Y ese fue
otro proceso largo, diría yo, de digitalización adicional de los despachos o de los abogados o de la administración pública, imagínate. Esto no iba tan rápido, entonces progresivamente fuimos acompañando a nuestros clientes para que dejaran el soporte CD y se fuera al soporte online, ¿vale? En combinación con el soporte papel, porque en aquella época la mayor parte de los clientes seguían teniendo el papel. En nuestro caso, porque era un libro y es un libro muy fácil de consultar. Entonces esa convivencia ha estado a lo largo de los años. Y bueno, ahí ya cuando empezaron a utilizarse las bases de datos se supone que teníamos acceso a los datos, pero no fue hasta mucho más tarde cuando ya empezamos a analizar la información sobre todo de frecuencia de consulta. Eso es el dato más valioso que hemos tenido siempre, de cómo de frecuentemente el cliente accede a la información. Has hablado de inteligencia humana, vamos a ir girando hacia esa inteligencia artificial, sí, donde también tenéis un producto, donde también estáis poniendo como core, como columna, sí, vertebral de todo el producto, pero me gustaría hacer antes una reflexión, no sé, y viéndolo desde fuera, sí, y también observando cómo los compañeros están trabajando pues, con herramientas como ChatGPT, etcétera. Tengo la impresión de que gracias a la inteligencia artificial y herramientas como ChatGPT, con su GPT, de que empiezan a haber movimientos de sí, intentar cada uno crear su propia base de datos jurídicas, ¿no? Sí, y no sé hasta qué punto esto va a evolucionar, porque desde fuera te estalla un poco la cabeza cuando ves que para acceder a toda la información de jurisprudencia, que en la base de datos jurídica lo que hacéis es ir a Zendoc, hacéis compras masivas de toda esa información, que hay que pagar por ello. Sí. Hombre, hay muchos que entran y puedes buscar. Sí. ¿Hasta qué punto eso tendría que ser gratuito, ¿no? Es decir, que el centro de documentación diese una API, que cada uno coja la jurisprudencia que le dé la gana masivamente, lo meta en su GPT. Es decir, yo estoy viendo un poco una tendencia. Sí. Esto tiene letra pequeña, que no es tan fácil, porque sí, quizás lo bueno que tenéis base de datos jurídicas como la vuestra es todo el conocimiento tan amplio, tan sí, cruzado, claro, tan transversal, que nunca un despacho va a poder llegar a ese nivel cuando jugáis con colaboradores, información, etcétera. Pero tengo la percepción de que muchos se están creyendo o van a querer jugar a ser una pequeña base de datos jurídicas muy vertical, oye, que puede estar interesante. ¿Quieres saber un poco tu impresión? Porque será algo que también os preocupa, cómo os puede repercutir esto también en vuestro modelo de negocio. Sí, bueno, aquí nuestro enfoque es, de nuevo, ayudar al cliente en todo lo posible. ¿Por qué tiene esa necesidad nuestros clientes? Pues al final es que yo creo que la clave aquí es que el cliente tiene un conocimiento muy importante que hasta ahora no ha sido capaz de explotarlo adecuadamente. Tenía documentos sueltos por aquí, por allá, en el despacho. Unos los tenía el disco duro de este profesional, el otro de este compañero, yo los míos. Y en los despachos muy grandes, bueno, pues al final tenían la capacidad, un documentalista que llegaba e intentaba poner orden, los centralizaba a todos, los etiquetaba, les ponía unos metadatos para buscar la información más adecuadamente. Una locura. Una locura, sí, sí. Y solo han conseguido crear una base de datos documental. Los despachos que tenían estos documentalistas, la tecnología, ya han invertido, ¿no? Cuanto más grande, más recursos tienes y más puedes hacerlo. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, es diferente el tener una base de datos documental a tener una base de datos de conocimiento, porque dentro de esos documentos hay mucha información útil y otra que no lo es tanto. Hay información que el despacho quiere que se utilice como referencia, por ejemplo, a la hora de hacer un contrato, yo qué sé, de compra-venta, y otra, puede haber otros contratos de compra-venta que no sean el estándar que quiere el despacho que se utilice. ¿Y por qué quiere el despacho que se utilice ese? Porque su experiencia, su conocimiento le dice que esa es la manera de hacerlo, el contrato de compra-venta, ¿no? Entonces, todo este conocimiento, aplicado a otros ejemplos, obviamente, conforma ese conocimiento del despacho creado a lo largo de años y años de experiencia. ¿Por qué vemos este movimiento en los despachos? Porque tienen muchos de estos documentos, tienen mucha información sin explotar, y ahora ven la oportunidad, gracias a la IA generativa, de empezar a explotar esta información. Pero atención, siguen teniendo los mismos problemas de antes, y es que no es tan fácil encontrar la información que se necesita en el sistema documental que cree el cliente. Ahí es donde hacen falta
pues motores de búsqueda más avanzados, como los que ha desarrollado Lefebvre a lo largo de 30 años de experiencia, ¿no? Y este es un problema al que los grandes despachos y no tan grandes se están enfrentando y se están dando cuenta de que no es tan fácil de resolver, obviamente, ¿no? Ahí es donde pues cuenta, por ejemplo, el tener una estructuración de los documentos adecuada, comprender cómo etiquetarlos y qué metadatos son los importantes, o tener una red semántica que te permita comprender, que le permita a la máquina comprender qué le estás pidiendo. En fin, un montón de tecnología que hay detrás para identificar qué sentencia dentro de los 8 millones de sentencias es la que necesitas. ¿Tú ves un futuro de la misma forma que tenemos ChatGPT y dentro de ChatGPT han creado los GPTs, sí, donde tú vas creando tu propio entorno dentro de ChatGPT? ¿Tiene sentido que dentro de la propia base de datos jurídica diesis la opción de crear pequeños entornos privados, pero dentro de vuestro entorno? ¿Tiene sentido eso? Por supuesto, esto ya es... O sea, en nuestro roadmap ya es posible interactuar con los documentos del cliente para ayudarle a encontrar, por ejemplo, documentos similares al que tú tienes. O imagínate, tú tienes un caso y puedes encontrar sentencias, es decir, casos que ya se hayan juzgado, que sean similares y que te ayuden a hacer tu planteamiento, tu estrategia de ataque para ese caso particular. Ahora tenemos Genial Juris, que es Genial Juris es uno de los últimos módulos que hemos sacado. Tú en el campo principal le explicas con lenguaje natural cuál es tu problema. Pues iba andando por la calle, he metido el pie en una arqueta que no tenía tapa y me roto la pierna o la clavícula. Y luego le dices en otro campo cuál es tu objetivo. Tu objetivo puede ser demandar al ayuntamiento, pedirle daños y perjuicios, etcétera, etcétera. La máquina lo que hace con esa información es identifica qué casos podrían ayudarte a solucionar el tuyo y te emite un informe completísimo sobre cuál puede ser tu estrategia para conseguir que el ayuntamiento, para conseguir tu objetivo, que el ayuntamiento pague por esos daños, ¿no? Llevado a cuestiones más complejas, te puedes imaginar lo útil que podría ser, por ejemplo, en el ámbito laboral. Tengo este empleado que ha agredido a su compañero y le quiero despedir. Inmediatamente, en segundos, estamos escribiendo la estrategia legal que tiene que seguir el abogado o el asesor para, en este caso, ayudar a su cliente a hacer esto, ¿no? Yo creo que hay una oportunidad ahí para las bases de datos jurídicas, el permitir crear entorno dentro de vuestro propio entorno, ¿no? Igual que ChatGPT ha creado su store o su marketplace, donde puedes hacer un producto basándote en su herramienta, y yo también creo que vamos hacia un modelo más abierto, ¿no? Dice, oye, si yo tengo un modelo de contrato, ¿por qué no le puedo poner dentro del Lefebvre, incluso venderle dentro del Lefebvre y que lo pueda aprovechar la inteligencia artificial? Es decir, veo un modelo más... Porque si no, ¿qué estamos viendo en el mercado? Cosas más privadas. Y lo intentan sacar al mercado, pero como tú dices, sí, no es tan fácil. No, a ver, en Lefebvre tiene esa solución. O sea, en Lefebvre hay una parte que se llama Tandem. Tú lo que haces es todo tu conocimiento que estaba disperso por todo el despacho, lo subes a una sola base de datos en la que a partir de ese momento te vamos a poder decir si hay algunas referencias dentro de ese contrato o de ese documento que estén desactualizadas, con las que tengas que tener cuidado. Sobre ese documento aplicamos toda nuestra tecnología de búsqueda, sobre esa base de datos. De tal manera que antes, para encontrar un contrato determinado, pues tendrías que buscar a texto completo y ya está. Nosotros somos capaces de interpretar la búsqueda y entre todos los documentos del despacho localizar aquellos que forman parte de la solución. Es decir, toda nuestra taxonomía de búsqueda la aplicamos a los documentos del cliente. Y a partir de ahí somos capaces también de utilizar la IA generativa para integrar esos documentos dentro del panorama de soluciones que se puede proponer. Entonces, es el mundo hacia el que vamos, absolutamente, y lo vamos a ver no solamente con nuestra solución, con otras soluciones del mercado. Y nosotros animamos a nuestros clientes que ellos mismos aprendan a hacer prompting, es decir, a comunicarse, en otras palabras, con la IA generativa para pedirle
que les ayude en aquello que consideren. Es fundamental ahora mismo que un abogado sepa hacer prompting para poder utilizar estas herramientas que le van a acelerar muchísimo el proceso de búsqueda y de redacción de una cuestión. Habéis organizado un congreso sobre inteligencia artificial, ¿no? ¿Qué tal fue? Sí. Pues arrollador, diría yo. Se nos fue de las manos un poco porque tuvimos cerca de 900 participantes. Entre presencial y online. Sí, mitad presencial en diversos momentos del día y la otra mitad online. Y bueno, no sé, lo que más me importa no es cuánta gente va, sino lo que opina cada persona que va. Y hemos recibido muy buen feedback. Cuestión que denota el interés en esto y la importancia que le están dando. O sea, yo creo que con toda esta revolución de la IA, lo que está sucediendo es que el abogado, el asesor, inmediatamente se da cuenta del valor que le está dando. Y eso hace que abrace esta tecnología y que, más por un miedo de, no sé, por este interés de aplicar cuanto antes esos beneficios, ese valor que le va a dar la IA generativa, está intentando acelerar también en adoptarla. Y también es cierto que, bueno, hay que hacerlo con orden, ¿no? Con orden y pausadamente, ¿no? Como es tan nuevo, el asesor está intentando identificar qué soluciones podrían ayudarle y está experimentando con todas, ¿no? Con varias de ellas para luego decidir, mira, esta, ¿no? Entonces, ahora se debate la importancia de que, por ejemplo, ChatGPT o Gemini, cuando te den la información, te diga el origen, cosa que ahora no te lo dicen. Te dicen, esta es la solución. Creo que eso es uno de los puntos fuertes que puede tener una base de datos jurídica, ¿no? Dice, oye, yo te estoy dando este razonamiento o esta posible solución, pero basada en esto, en esto, en esto y en esto, y luego a partir de ahí tú valoras esas fuentes, son más recientes o no. Es decir, que falta un poco la fuente, ¿no? Absolutamente. O sea, ahora, lo que hace diferencial un sistema como Genial es que cada respuesta que da tiene una referencia al fundamento jurídico o jurisprudencial sobre el que se sostiene esa solución. Y eso no lo puede hacer ChatGPT. Y no lo puede hacer cualquier sistema de IA generativa específico de lo jurídico que no tenga esa fuente de información correcta detrás. No, tampoco lo puede hacer. No obstante, el usuario va a leer cuestiones, o va a leer una respuesta que es súper coherente y que parece verdad, ¿no? Y aquí es donde el usuario tiene que tener cuidado, tiene que validar y verificar aquello que está viendo creado por la IA generativa, verificar la fuente de donde procede. Bueno, esto es lo que llamamos sistemas RAG, es decir, que el perímetro sobre el que actúan no es Internet, como lo hace ChatGPT, sino es el entorno controlado de una base de datos. Claro. Supongo que todo el proyecto de inteligencia lo estáis coordinando para los 8 países para que tenga una sintonía, o cada país al final está haciendo la guerra por su cuenta. No, bueno, a ver, esto me encanta decirlo además. Cuando salió ChatGPT, en 2 meses nosotros ya teníamos el primer prototipo hecho de IA generativa, que es el Genial Búsqueda que ahora conocemos, que ahora están utilizando varios miles de clientes ya. ¿Por qué tardamos tan poco? Fuimos el primer país de nuestro grupo en Europa y el primer país, la primera empresa en Europa que consiguió lanzar una solución como la nuestra. A día de hoy todavía no vemos una solución que haga lo que estamos haciendo nosotros. Bueno, pues confluyeron varias cuestiones. Una, la información de muchísima calidad. Y esta información de los mementos se habla muy bien con ChatGPT. O sea, si tú le permites a ChatGPT buscar sobre la información, no buscar, sino utilizar la información de los mementos, la redacción de sus respuestas va a ser mucho más acertada. La segunda es la tecnología de búsqueda, o sea, los contenidos de la tecnología de búsqueda. Bueno, que ya he hablado de ella un poco, pero en el momento en el que salió ChatGPT, estas dos cuestiones pues las teníamos obviamente muy fuertes y fue relativamente sencillo para nosotros combinarlo con ChatGPT. Luego, por supuesto, hemos tenido una investigación, un desarrollo, una inversión muy fuerte en el desarrollo del prompting y de todo lo que hay que planchar sobre esta solución para que funcione. Si no tienes ese contenido elaborado como los mementos, es mucho más difícil que esto funcione bien. Entonces, esta tecnología se hizo en España y a partir de ahí se ha desarrollado
sistemas similares, están desarrollando sistemas similares en el resto de Europa, utilizando como espejo la tecnología de España. Hay un centro de desarrollo de IA generativa en el grupo que está en Francia y que colaboramos obviamente mucho con ellos y somos parte de ese grupo de desarrollo. Entonces, claro, son sistemas que al final valen para todos los países, entonces intentamos tener sinergias ahí y por eso tenemos el Centro de Desarrollo de I+D en IA generativa. Me gustaría hablar también sobre el tema del compliance, algo que a nivel mundial yo creo que esto ya es un movimiento donde ya no vale decir que tienes calidad o que cumple los protocolos, sino que hay que demostrarlo. Yo creo que cada vez va a haber más presión en todas las empresas. Exactamente. ¿Cómo estáis trabajando toda esta parte? El organismo que está impulsando muchísimo esto es la Unión Europea, que tiene sus directivas que luego hay que aplicarlas a cada país, ¿no? Entonces, la última que está llegando con más fuerza es la de ESG, Environment Social Governance. Previamente hemos vivido la de, por ejemplo, canal de denuncias. Pero vamos a explicar ESG para que lo entienda mi abuela. Sí. Que nos está viendo ahora seguro porque quiere mucho a su nieto. Yeah. ¿Qué es ESG? Bueno, ESG significa medio ambiente, social, gobernanza, ¿no? Bajo esos conceptos, la Unión Europea agrupa una serie de requisitos que las empresas tienen que cuidar para ser socialmente y medioambientalmente responsable, ¿no? Es, por lo tanto, una directiva de aplicación, de momento, para las empresas grandes, ¿no? De más de 200 empleados y una determinada cifra de facturación, que les obliga, por ejemplo, a ir, a caminar hacia un carbon neutral, ¿no? No tener huella de carbono, tener una huella de carbono cero, que quiere decir que sus emisiones las tiene que compensar con acciones que contribuyan a mejorar el medio ambiente, en definitiva, ¿no? Esto es un ejemplo sencillo, es más complicado de lo que parece porque afecta a multitud de conceptos que inciden en la parte medioambiental o en la social o en la de gobernanza, ¿no? Entonces, al final, se trata de que las grandes empresas cumplan con esta norma. Después, estas grandes empresas piden a sus proveedores que también cumplan con esta normativa y en cascada al final va a hacer que esto baje hacia niveles de empresa pues bastante bajos. Ahora estamos en un listón determinado de cumplimiento de empresas de más de 200 empleados, pero la Unión Europea sabemos que va a ir bajando este listón y que cada vez más va a afectar a todo el tejido empresarial. Como un sistema de compliance que es, pues al final se trata de identificar, hacer una buena foto de dónde está la empresa en el cumplimiento de esa norma, identificar qué riesgos hay, neutralizarlos y hacer un informe que hay que acompañar a las cuentas anuales y que es complejo realizarlo porque requiere el manejo de muchísima información que evoluciona en el tiempo. Entonces necesitas un sistema que pueda realizar ese informe, pero también controlar toda la información, todos los riesgos, todo lo que se está haciendo para hacer evolucionar y neutralizar esos riesgos. Al final, toda esa normativa vosotros la estáis llevando a la parte formativa, eso me consta, sí. Además con eventos sí. Para ayudar también a comprenderlas, la parte más jurídica, documentación, pero esto también como base de datos jurídica os está llevando a meteros en un laberinto importante que es el tecnológico, ¿no? Que es el de apoyar también con herramientas tecnológicas, que luego hay que mantenerlas, hay que desarrollarlas. Claro. Al final tampoco eres una empresa fabricante al uso. Entonces, sí. ¿Cómo lleváis toda esta parte de meteros en el mundo también del software? Sí. Bueno, la parte de... si ahora ves nuestro logotipo en muchas ocasiones verás que, que la palabra conocimiento en ese, ¿no? Ayudamos al cliente a gestionar su conocimiento, ¿no? Con la palabra activamos su conocimiento. Y esto tiene que ver no solamente con estos sistemas de gestión del conocimiento de los que hemos hablado, que incluye Genial, que incluye los documentos del cliente. Tiene que ver también con qué haces después con ese conocimiento. Y esto es, por ejemplo, si tienes que poner en marcha el sistema de compliance, es que tengas una herramienta bien fundamentada, que esté perfectamente al día de la norma, que te permite hacer todo ese proceso de compliance que implica a varias personas dentro de la asesoría de la empresa
y que obviamente es difícil de gestionar. Entonces, desde hace ya una década, yo creo, venimos invirtiendo en software, en herramientas que permitan seguir con este proceso de tal manera que el cliente tenga este ecosistema de soluciones, no solamente de conocimiento, sino de todo lo que viene después del conocimiento o junto con el conocimiento. Me imagino que a veces os planteáis, ¿no? Hasta qué punto merece la pena desarrollar, no desarrollar. Porque claro, desarrollar todos los software, con lo que eso supone de mantenimiento, supongo que a veces hay dudas, ¿no? Bueno, lo que nos anima a seguir adelante es que al final lo que importa es tener lo que es correcto, jurídicamente correcto, a la vista del proceso. O sea, que ayude al proceso a hacerse bien. Y como eso lo dominamos fenomenal, creemos que podemos dar herramientas muy diferenciales a nuestros clientes precisamente basadas en ese conocimiento, en lo distintivo que es saber que lo que estás haciendo es jurídicamente correcto. Y basadas también en un proceso, ¿no? Exacto. Es un proceso que empieza con esa comprensión del tema jurídico para poder asesorar y que luego requiere pues, hacer pues, todos estos procesos que a la postre pues, suponen utilizar software para que se gestionen bien. Software que te permita pues, tener un output, un resultado al final bien hecho, que sepas que está bien hecho, ¿no? Como, por ejemplo, lo que hace nuestro Centinela, se llama la plataforma, Centinela ESG, la plataforma de compliance del grupo, porque es tecnología también española que implantamos en todo el grupo. Y bueno, pues gracias a estos sistemas, un asesor puede desde una sola plataforma ayudar a su cliente a cumplir en varias materias. Por ejemplo, en ESG, por ejemplo, en penal, por ejemplo, en protección de datos, en canal de denuncias, en blanqueo de capitales. ¿Y todo bajo la misma plataforma? Sí. ¿Habéis intentado que sea una solución 360? Sí, bueno, en lo que es cumplimiento normativa, lo que es compliance, desde luego, sí. Cliente... Me gustaría saber un poco tu opinión sobre el tema de recursos humanos, porque ahora está encima de la mesa la dificultad de conseguir talento, de retener el talento. Sí. ¿Qué política lleváis a cabo en vuestra empresa? Bueno, la empresa tiene dos focos, bueno, tres focos. Uno es el cliente, el otro es la innovación y el tercero es el empleado. Somos conscientes de que este es un negocio de inteligencia humana, sobre todo. La tecnología está por detrás, de acuerdo, pero sin tener nosotros los mementos, por ejemplo, no seríamos quien somos. Y lo mismo ocurre en todas las áreas, ¿no? Entonces, damos muchísima importancia a las personas e invertimos muchísimo en conseguir que se transformen, porque todos estos cambios que hemos ido viendo a lo largo del tiempo supone también que los equipos se reinventen constantemente. Y es lo que intentamos. Incorporamos, obviamente, nuevos profesionales, pero invertimos muchísimo en formación interna, en las últimas tecnologías, por ejemplo, en dinamizar. O sea, ahora tenemos, por ejemplo, a nuestros equipos de redacción utilizando ya inteligencia artificial generativa, bueno, con proyectos de IA generativa internos que les van a ayudar no a redactar, porque eso es difícil, pero a comprender mejor en qué consiste una novedad. Redactar lo va a seguir haciendo la persona, porque hay una metodología detrás que no es tan fácil de reproducir y además es el sello de calidad que siempre queremos darle a nuestros contenidos. Entonces, bueno, esto, ¿qué consecuencia tiene todo este esfuerzo al final? Pues que tenemos muy poca rotación en la empresa. Muchos de los empleados llevan décadas con nosotros porque yo creo que se sienten profesionalmente realizados y porque están contribuyendo de manera muy directa a la evolución, a la progresión de nuestra cifra de negocio, están contribuyendo a ayudar al cliente y todo esto lo ven en el día a día. No somos una mega empresa que, bueno, alguien ha conseguido vender por ahí algo, ¿no? Han contribuido todos y lo ven directamente en el día a día como lo que hacen tiene impacto en las personas, en nuestros clientes y en el negocio. Hablemos de algunas acciones concretas. Por ejemplo, teletrabajo, ¿todos los empleados tienen? Bueno, aquí hemos sido bastante firmes con esto y yo creo que la política es la correcta y creo que hay bastante satisfacción. Nunca hemos ido bueno, excepto los momentos de pandemia, siempre hemos tenido trabajo presencial. Ahora mismo son 3 días de trabajo presencial y 2 de teletrabajo.
Llega el verano, pues somos muy flexibles. Por ejemplo, a partir del día 15 de julio permitimos a nuestros empleados teletrabajar desde donde quieran. Desde si están en Madrid o si están en la casa de la playa. En época de verano permitís que no sea en su casa y que sea en otro lugar. En otro lugar, sí. El resto del año ya tiene que ser un lugar determinado. No, también que pueden teletrabajar desde donde quieran. Sí. Pero bueno, es que son medidas que al final, esto lo hemos hecho 2 años. No es algo que hayamos consolidado, pero lo que queremos es ser muy flexibles y no volvernos locos, ni con un extremo ni con el otro. O sea, creo firmemente que nuestras personas, las personas del Lefebvre, tienen que venir a trabajar porque es lo que nos permite hacer los proyectos mejor, compartir. Esta transformación, si no estuvieran las personas en Lefebvre, sería mucho más difícil y creo que es como hay que hacerlo. Ir a más días de teletrabajo podría ser, pero creo que estamos en el equilibrio correcto. No, me parece correcto. Respecto a horario, ¿tenéis flexibilidad también de entrada, salida? Tenemos un horario en el que las personas tienen que intentar estar, pero siempre hay flexibilidad en la entrada, en la salida, y somos muy sensibles a lo que necesita una persona de Lefebvre, un profesional. No sé si tiene algún problema o si tiene alguna cuestión que debe resolver, pues somos súper flexibles ahí, ¿no? Hablemos un poco de futuro, retos de Lefebvre ahora mismo. Bueno, nosotros estamos actualmente Porque ya veo que todos los años queréis crecer y ganar más. Bueno, sí. Es que, yo creo que es normal, ¿no? Incluso vosotros mismos también queréis crecer, ¿no? Como me contabas antes. Es normal y si no, pues si yo no tuviera ese espíritu, te puedo asegurar que no estaría aquí, ¿no? Pero sí, el objetivo es crecer y crecer fuerte. Este año vamos a crecer mucho más de lo que habíamos previsto. El año que viene tenemos perspectivas de seguir transformando el mundo jurídico. Yo creo que hay un antes y un después. Ahora, cómo los profesionales van a resolver los problemas ya no va a ser como lo han venido haciendo hasta ahora. Los cambios se van a suceder muy rápidamente. Hablábamos de cuando pasamos del CD a Internet, de Internet en adelante. Todos esos cambios han sucedido muy lentos, muy despacio, en comparación con la vertiginosidad que tenemos ahora de cambios que es brutal. Y esto al final es dar más valor al cliente y que el cliente perciba ese valor. Luego lo demás es, obviamente hay un esfuerzo que hemos hecho tecnológico y de inversión que se refleja en el precio de nuestras soluciones, ¿no? Pero sobre todo basado en el valor que entregamos en el cliente. Entonces, eso garantiza que de futuro vayamos a tener, yo creo que crecimientos fuertes porque el cliente va a tener una aportación, le vamos a dar al cliente mucho valor. ¿Tienes la sensación de que ahora no nos podemos parar ni 5 minutos porque esto va tan rápido que te pueden adelantar por la derecha, por la izquierda? ¿No? Con una presión, ¿no? Porque cuando tú tienes un mercado, ¿no? De, oye, pues este año vamos a tranquilizarnos, no pasa nada si no crecemos, vamos a intentar dar servicio, pero es que estamos en un momento de tanta presión, tantos cambios, sobre todo cuando estáis... Es una especie de carrera, ¿verdad? Sí. ¿No? Y esto al final mete presión a todos, ¿no? Claro, desde luego, sí. O sea, la aceleración la vemos clarísima. Antes, a lo mejor, de sacar un producto de software tardábamos 1 año y medio. Ahora, cada 3 meses estamos poniendo encima de la mesa una solución de un valor increíble para el cliente. Ahora acabamos de sacar este genial Juris, el módulo de Juris que te contaba antes. Este mes en el que estamos van a salir mejoras muy potentes de calidad en todas las soluciones que ya tenemos y eso lo vamos a anunciar próximamente. Pero en el Q4 tenemos un par de módulos súper potentes también que van a aparecer. Es decir, va súper rápido todo, ¿no? Y bueno... aquí hay que estar preparado, es una especie de carrera, ¿no? A ver quién... Pero yo no querría hablar de carrera sin hablar de calidad. Ese es un mantra que tenemos y por muy rápido que vayamos, siempre lo vamos a hacer con paso firme y con calidad. Y esta es probablemente la razón de por qué no hemos visto algunas innovaciones que ya tenemos, que yo ya he visto, hoy mismo he estado viendo las últimas innovaciones y son espectaculares.
pero no las vamos a lanzar hasta que no tengan el nivel de calidad que creemos que debe tener. Así debe ser. Hablemos un poco del sector. ¿Cómo lo ves? Por ejemplo, en el sector, ¿no?, de la asesoría, de la abogacía, se habla mucho que si el futuro son las fusiones, son las compraventas, el tamaño, etcétera, ¿no? Aquí entramos en discusiones todos los días sobre cómo será el futuro. En España sois también varios jugadores los que estáis luchando, además muy similar, ¿no?, con base de datos jurídicas. Todos estáis haciendo un poco también movimientos similares. ¿Cómo ves el futuro del sector? A ver, creo que la IA generativa va a ayudar a progresar a todo el sector. Y creo que esto es positivo, ¿no? Porque estábamos en una competencia un poco, no diría destructiva, pero sí que era más difícil encontrar el valor diferencial. Lefebvre siempre lo ha tenido con los mementos y con la tecnología que aportamos, pero era más difícil hacer comprender al cliente el esfuerzo que ha supuesto para las empresas jurídicas como la nuestra el recopilar toda esa información, todo ese conocimiento, toda esa tecnología. Yo creo que tenemos un sector muy potente comparado con otros países de Europa, que tenemos que estar orgullosos de todo este servicio que damos a los clientes, y ahora llega el momento de las empresas de información jurídica de demostrar que en combinación con la IA generativa ese valor se puede aportar, ¿no? Entonces, yo creo, vamos a ver en nosotros, por supuesto, y en todos nuestros competidores, cómo progresivamente el cliente va a tener mejores soluciones y que le van a ahorrar muchísimo tiempo. Y eso eso está muy bien, porque al final vamos a acompañar al cliente a progresar también, ¿no? Estábamos también metidos como en un callejón sin salida en la digitalización de los despachos, por ejemplo. Costaba Dios de ayuda que un despacho implantara un software de gestión o se decidiera bueno, en el caso de la información jurídica, se decidiera a poner una base de datos para todo su despacho y que pudieran consultar de manera centralizada o sea, de dar herramientas al final a todos los miembros del despacho. Todos estos procesos han sido muy lentos. Ahora, con la IA generativa, lo que vemos es que los procesos de digitalización se están acelerando también. Por supuesto, pensar, oye, ¿y yo cómo lo voy a incorporar en mi despacho? Esta es una pregunta que cada asesor debería tener ahora mismo encima de la mesa. El hacer un plan para incorporar la IA generativa en sus procesos para ser más eficiente, para prestar un servicio de más calidad a sus clientes, pero también para ser competitivo, porque los despachos que tiene a su alrededor lo van a hacer, sí o sí. Entonces, ahí también hay un desafío, una carrera que tiene que emprender el asesor para equiparse mejor y ser más eficaz y dar más calidad. ¿Tú piensas que con la inteligencia generativa, con la inteligencia artificial, a los niveles a lo que va, piensas que va a empoderar más al despacho pequeño? En el sentido de que hasta ahora es verdad que cuando eres un despacho más grande, pues tienes esas bases de datos documentales, tienes departamentos, ¿no? Sí. Tienes otras capacidades económicas, pero ahora el pequeñito, gracias a todo esto, se puede empoderar más, ¿no? Desde luego. Se ha democratizado. Exactamente. Lo que ocurre es eso, que la IA generativa al final permite una interacción más fácil con la máquina. Esto que comentábamos de la creación de bases de datos de conocimiento, ya no tienes que tener un ejército de documentalistas para poder hacerlo. Y luego la clave es explotar toda esa información, porque incluso si lo hacías, al día siguiente ya se quedaba obsoleto tu sistema, ¿no? Pero lo que trae la IA generativa es la posibilidad de explotar esto de una manera razonable, económicamente razonable, ¿no? Porque antes lo podías hacer, pero a unos costes imposibles. Entonces, esta tecnología es verdad que democratiza con un fondo muy, ¿cómo decirlo? La creatividad al poder. O sea, aquí el propio despacho tiene que saber cómo puede aplicarla a su caso particular, ¿no? Si tú eres un despacho especialista en lo inmobiliario, seguro que hay una solución que puedes aplicar a ese tipo de actividad, que es diferente a la de un despacho laboralista. Y ahí es donde animo a los asesores a
informarse de qué es esta tecnología, de cómo utilizarla convenientemente para luego, con su creatividad y sus circunstancias, diseñar la solución, la mejor solución, o dotarse de las mejores soluciones que le ayuden a trabajar mejor, ¿no? Uh-huh. Y dentro del Lefebvre, supongo que en estos últimos años, ¿estáis creando un departamento como tal de inteligencia artificial? Sí, obviamente tenemos la línea de actuación, que es crear el mejor producto posible, y luego la otra es aplicar internamente en nuestros procesos la IA generativa, porque lo vemos tan evidente. Y tenemos varios proyectos orientados a ayudar, pues, por ejemplo, a la redacción, a trabajar más rápidamente y a hacer mejor selección de textos que deban ser actualizados, o, por ejemplo, en nuestro servicio de atención al cliente, con sistemas que identifican, son capaces de comprender qué preguntas está haciendo el cliente y dar una respuesta inmediata con un sistema parecido al de base de datos, un sistema RAG con su información, y a partir de ahí somos capaces de responder al cliente. En fin, son proyectos colaterales que no son de producto, pero que nos ayudan a ser mejores, más eficientes también. ¿Sí? Ostras, yo veo un futuro a la base de datos jurídicas. Tengo ahí muchas dudas y zonas grises de cómo va a evolucionar esto, ¿no? Te pongo un ejemplo. La semana pasada hacía una consulta bastante compleja de IVA a ChatGPT, me la respondía perfectamente, sí. Me daba un artículo, sí. Me lo estructuraba genial. Sí, puede ser. No quiero mezclar genial. Sí. ¿Hasta qué punto un ChatGPT puede empezar a sustituir a una base de datos jurídicas, ¿no? Bueno, eso lo vamos a ver con el tiempo. Creo que tenéis oportunidades, como decías antes, sí. de futuro, de conocimiento, de poner herramientas, pero ostras, hay una realidad, ¿no? Y es que vas como asesor fiscal a buscar a ChatGPT y te está dando una solución bien documentada, con una buena respuesta, que también te la va a dar el Memento, también te la va a dar el Lefebvre, y quizás con más información, etcétera, etcétera. Sí. Ostras, pero hay un primer golpe aquí que ya hay una solución perfecta, ¿no? Sí, lo vamos a ver con el tiempo. Yo no sé hasta dónde va a llegar en la perfección de ChatGPT. Ahora nosotros, bueno, no nosotros, sino cualquiera que utilice ChatGPT se da cuenta de las ventajas y los inconvenientes. El factor alucinación, cuando lo llevas a un ámbito jurídico, es que no podemos permitir error, porque es la clave entre tener éxito o no tener éxito, entre darle un servicio satisfactorio a tu cliente y de calidad a que sea desastroso. Entonces, bueno, ¿hasta dónde va a llegar? Pues en la medida en que se consiga entrenar a esos sistemas con la información adecuada, pues seguirá progresando. Y ese sigue siendo el problema a día de hoy, que la información tiene que ser adecuada. Totalmente de acuerdo. Esas van a ser las limitaciones de ChatGPT. Y es donde yo, como base de datos jurídica, trabajaría, ¿no? Que es en la perfección, en la calidad, sí. En la solución, donde no haya duda, y acompañarlo con formularios, acompañarlos con formación, acompañarlo, es decir, con un 360 que requiere, pues eso, un equipo, y como tú hablabas, que lo has dicho 3 o 4 veces, que es la inteligencia humana. Me quedo con esta frase. Desde luego, claro que sí. Oye, te voy a contratar de comercial, porque has descrito perfectamente lo que hay que hacer. Oye, pues José Ángel, la verdad es que muchísimas gracias por abrirnos vuestra casa, que la gente pues conozca mejor Lefebvre, conozca un poquito más vuestra parte interna, ¿no? También vuestros retos, pues también cómo estáis trabajando, que tenéis por delante pues un trabajo bastante complejo y de hacer eso complejo, hacerlo sencillo. No sé si quieres añadir algo para terminar sobre Lefebvre, sobre alguna idea, alguna reflexión. Bueno, aquí estamos para activar el conocimiento de nuestros clientes y nada, agradecer a todos los clientes que ya tenemos su apoyo, porque sin ese apoyo esto sería muchísimo más difícil. Y muchas gracias, José Pedro, por la entrevista, me lo he disfrutado mucho y aquí me tienes para lo que podáis necesitar desde vuestro club. Bueno, pues voy a aprovechar ya a aquellos que no estén trabajando con herramientas de Lefebvre, con base de datos jurídicas, pues que probéis justamente ese motor, ¿no? Ese core, esa parte que han creado como columna vertebral, que es genial, y bueno, que podáis disfrutar de esto que hemos estado hablando aquí. Y nada, muchísimas gracias también a todo el equipo, marketing, también a María de la O aprovecho para enviarle un saludo, que nos conocemos desde hace muchísimos
años estaba en la dirección de innovación. Exacto. Este equipo de innovación de grupo lo dirige ella. El que te he hablado, que está centralizado en París, lo dirige ella. Porque afecta a más países. Sí. Hacen la innovación y el desarrollo de soluciones de grupo innovadoras de diferentes ámbitos. El más fuerte es este de la IA generativa. Pues nada, aprovechamos, María, un saludo. Y nada, si os ha gustado el videoblog de hoy, acuérdate de darle like, suscríbete si todavía no lo has hecho y nos vemos en el próximo episodio.